Canelo está muy hinchado, lo van a golpear muy feo. Que es demasiado peleador por los países. Pues bienvenidos nuevamente. Gracias por su puntualidad. Vamos a continuar y denle un fuerte aplauso al doctor Rodrigo Moreno Trujillo, por favor. Para que termine. Gracias, doctor. Muy amable. Bienvenidos, buen día. Me dijeron que de aquí hasta las 4, ¿no? Sí. Yo soy como Vicente Fernández, no soy de Jalisco, pero soy chapaneco, pero como Vicente Fernández. Mientras sigan cantando y platicando, yo sigo hablando. Él dice, mientras sigan aplaudiendo, sigo cantando, yo no canto. Nada más que la regadera. Una bolsa de Oaxaca. Hombre. A ver. Nada más quiero ver en la parte donde nos quedamos ayer, porque aquí traemos el tema de 18. Ok. Bueno, me voy a ir a esta primero. Déjenme nada más abrirle para concluir la parte que tuvimos ayer en el tema de lo que fue la argumentación. Ayer, si ustedes recuerdan, estábamos pasando por todo lo teórico, que obviamente, de acuerdo a su programa, era obligado revisar lo teórico, y entonces, una vez teniendo todo lo teórico, todos los conceptos de los tratadistas, de los académicos y del tema, lo aterrizamos en el tema, muchas gracias, en el tema de, ahí está, muchas gracias, muy amable, lo aterrizamos en el tema de los casos prácticos, cómo se razonaba, y además vimos el tema, si ustedes recuerdan bien, de cómo era que Sancho Panza razonaba, ¿no?, los asuntos y cómo le encontraba la vuelta, ¿no? Y ese es el quid del asunto, tanto del operador jurídico como de los abogados, para hacer que el juzgador, que el operador jurídico, que el magistrado, que quienes van a resolver el asunto, lo pueda captar. Entonces, bueno, ya que revisamos el tema, traigo unos temas que me parece que están hoy en día pues en la palestra para poderse plantear, para poderse revisar. Y yo les preguntaría, con todo lo que platicamos ayer, que decíamos que hay que utilizar conectores consecutivos, o de consecuencia, conectores lógicos, conectores que destruyan una premisa, o que destruyan los argumentos, o que destruyan las consideraciones que se pretenden hacer valer. Entonces, ahorita vamos a ver cómo la Suprema Corte ha avanzado y ha adoptado estos criterios. Si bien es cierto, comencé diciéndoles el día de ayer que en la anterior integración del Tribunal Electoral, o con la anterior, con la anterior integración del Tribunal Electoral, o de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trataba de justificar, y como ustedes vieron, a razón de ir avanzando en las épocas de la argumentación del Estado de Derecho, el Estado Constitucional de Derecho, el Estado Social de Derecho, hasta donde llegamos, hoy en día nos encontramos que, a pesar de ello, no es suficiente, o más bien es insuficiente, poder estar en este tema. Y entonces, todo esto, si bien es cierto, antes tratamos de hacer sentencias para justificarnos frente a los actores, o frente a las partes, o frente a la propia sociedad, que ni siquiera eran partes, la idea es, hacíamos sentencias de 300, 400, 500, llegaban a hacer sentencias hasta de 1000 hojas. Y entonces eso justificaba, o pretendíamos que justificara nuestro actuar como juzgador.
Hoy en día, con todos los paradigmas, con todas las acciones afirmativas de género, de indígenas, de personas del mismo sexo, todo lo que ha avanzado la Corte, les traigo un caso que ustedes seguramente conocen y han escuchado, el tema del síndrome de Asperger. ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Lo han escuchado ese síndrome? Ese asunto de la Suprema Corte. Bueno, pues ese asunto es un asunto muy interesante que yo me permito traerles, porque es un asunto donde la Corte ha hecho hoy en día temas de lectura fácil, así les ha denominado. Como protocolos de actuación ha traído la Suprema Corte también temas de lectura fácil. Y entonces este síndrome de Asperger es un síndrome que es más o menos parecido al tema del autismo. Entonces no es un autismo como tal, pero es una deficiencia en una persona, es una enfermedad que se conoce como el síndrome de Asperger, es más o menos siendo como un tema de síndrome de autismo. Entonces aquí la Suprema Corte, ¿qué hace? Fíjense ustedes, a lo que traíamos ayer, este es el ejemplo clave de lo que ha trabajado la Suprema Corte dentro de muchas otras cosas. Aquí lo que ha hecho la Corte es un amparo en revisión 159 diagonal 2013. ¿Y qué es lo que le dice al ciudadano? ¿Qué es lo que le dice a este joven Ricardo Adair? ¿Cómo se lo explica? Él es una persona que tiene el síndrome de Asperger, es una enfermedad, y sus padres tenían que ser los que para sus acciones tenían ellos que revisar y tenían que autorizar, y no lo podían dejar solo, como un síndrome, una persona que tuviera un síndrome de Down o una persona que tuviera un síndrome de autismo. Entonces él tenía que depender de sus mayores, depender de un tutor, ¿no? Entonces él dice, no, yo estoy bien, yo solicito el amparo y quiero ir a la Corte. Fue a un juzgado en el Distrito Federal, y posteriormente le negaron el amparo, fue a la Suprema Corte y la Corte lo amparó. Y entonces la pregunta del millón es, ¿cómo en este tiempo, en este momento, en este paradigma que tenemos internacional, interamericano, tratados y demás, que formamos parte, cómo es que la Corte le responde a él? Y esto me pareció muy interesante traer. Entonces el amparo en revisión 159 diagonal 2013, para quien lo guste leer con detenimiento, pero esto es un extracto. Y entonces le contesta a Ricardo Adair: al analizar tu caso, la Corte decidió que tú, Ricardo Adair, tienes razón. Así como se lo estoy poniendo. ¿Qué le dijo en el segundo punto? En poco tiempo un juez te llamará para pedir tu opinión sobre tu discapacidad. El juez platicará varias veces contigo sobre qué actividades te gustan hacer, qué es lo que no te gusta hacer, cuáles son tus pasatiempos y cosas así. Cuando platiques con el juez, te va a explicar por qué te llamó y hablará contigo de forma amigable. Si tú así lo quieres, un familiar tuyo o algún amigo te puede acompañar cuando vayas con el juez. Además, el juez platicará de tu caso con tus papás, con médicos y con otras personas como maestros y abogados. Después de que el juez platique con todos ustedes, decidirá qué cosas puedes hacer solo y qué cosas vas a necesitar que alguien te ayude. En todas las decisiones que se tomen sobre ti, tendrán que tendrán que preguntarte qué es lo que opinas. Tu opinión será lo más importante cuando decidan cosas sobre ti mismo. El juez decidirá qué persona, como alguna de tus familiares, te ayudará cuando vayas a tomar una decisión sobre ti mismo o tus pertenencias. Y finalmente le dice: cuando tú consideres que alguna de las cosas que te dijo el juez que tenías que hacer con ayuda, ahora las puedes hacer tú solo, puedes ir con el juez y decírselo. Esto es lo que platicábamos ayer. Tenemos que generar nosotros, los operadores jurídicos, y generarle ustedes como litigantes, como abogados litigantes, al operador jurídico, este tipo de redacción para el caso concreto. Entonces, nosotros, si le hubiéramos dictado una sentencia como operadores jurídicos, insisto, lo hizo la Suprema Corte en este amparo 156, y lo hubiera hecho
en un formato como el que ustedes y su servidor conocemos, bueno, pues Ricardo Adair no lo hubiera comprendido del todo. Entonces, aquí es donde cobra vigencia el tema. ¿A quién va dirigido el mensaje? Y entonces esto, que ayer vimos teórico de Toulmin y Atienza y McCormick y todo eso que fue tan tedioso, y que entiendo que estos temas de argumentación son muy tediosos porque se enredan, porque son muy densos. El tema es cómo se está materializando hoy en día. Y esta sentencia, este amparo en revisión, quiero compartirles, este 159 diagonal 2013, si usted lo revisa, van a ver que no pierde en ningún momento la formalidad de ser un amparo en revisión. Nada más que en la parte que interesa para el mensaje a Ricardo Adair, en este caso el actor, se lo hacen en un formato de lectura fácil que hoy en día, bueno, hoy en día no, desde 2013, está innovando la Suprema Corte, como muchas innovaciones más que ha traído hoy en día para resolver los temas. Entonces, este es un caso muy interesante, insisto, para quien lo quiera revisar, para quien lo quiera ver, lo quiera revisar completo, cómo se dio el formato. Y estos son los 10 puntos que en esencia, bueno, no en esencia, en su totalidad, le contesta a este ciudadano que viene con el tema de lectura fácil y directamente a él. Y por último, para terminar esta parte del tema que traemos, vamos a platicar el tema del matrimonio. Ahí me parece que con los dos temas del artículo 146 y el artículo 391 del propio Código Civil del Distrito Federal, que considera que no son inconstitucionales la Suprema Corte, me parece que aquí podríamos abrir un debate utilizando las herramientas que vimos ayer, que hemos estado platicando, para que ustedes y su servidor podamos platicar cómo ustedes defenderían la postura de ser los abogados de personas del mismo sexo que tratan de o casarse o adoptar. Y entonces aquí me parece que podríamos implementar, argumentando obviamente con las herramientas que vimos ayer, me gustaría escuchar algunas opiniones de ustedes, cómo podríamos defender si es o no constitucional el artículo 146 o 391 del Código, insisto, del Distrito Federal, que permiten, por un lado, la unión entre personas del mismo sexo, y por otro lado, que permiten el tema que se ventiló en esta acción de inconstitucionalidad, donde se revisa el tema de permitir que adopten este tipo de personas del mismo sexo, considerando como principios, por ejemplo, el derecho del menor, el derecho del infante, los tratados internacionales que están en el infante, y me voy a permitir leerles nada más un extracto del párrafo del artículo 146 y 391 para que nos den algunas ideas. Fíjense, el artículo 146, insisto, del Código Civil del Distrito Federal, establece que el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el juez del registro civil y con las formalidades que estipule el presente código. Eso es lo que dice el artículo 146 del Distrito Federal del Código Civil. Y el 391 dice que los cónyuges o concubinos podrán adoptar cuando los demás estén conformes en considerar al adoptado como hijo, y aunque solo uno de ellos cumpla el requisito de la edad a que se refiere el artículo anterior, es el 390, pero siempre y cuando la diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el adoptado sea 17 años de edad, cuando menos. Se deberán acreditar además los requisitos previstos en las fracciones del artículo anterior. Ese es otro tema que al caso concreto no interesa. De esta lectura, si ustedes como abogados se les presenta, ¿gusta un dulce, abogada? De estos, miren. O un tequila. O un mezcal. ¿Alguien más gusta dulce aquí? ¿Eh? ¿Alguien gusta dulce? Sí. Si gustan aquí, ¿eh?
Entonces, aquí, como les digo, voy a volver a leer el artículo 146, que me parece que es el que más interesa, para que ustedes podamos aquí, con los temas que trajimos ayer, lo que hemos estado platicando en temas de argumentación, para ustedes, no moralmente, insisto, no moralmente, no la corazonada, no lo que les lata, no dependiendo de la religión que pertenezcan. Ustedes como juzgadores tienen que ser imparciales. Entonces, la pregunta del millón es, constitucionalmente, ¿ustedes cómo resolverían si les llega un asunto así? ¿Del lado del escritorio, o sea, para defender a su cliente, o incluso del lado del operador jurídico? El artículo, ayer platicábamos del artículo 41 de la reforma del 13 de noviembre de 2007 al COSIPE, derogado hoy en día, de 1996, y decía que nadie puede contratar, podía contratar tiempos de radio y televisión, salvo las asignaciones que hiciera el propio Instituto Federal Electoral, el otrora IFE, hoy en día INE, la Comisión de Radio y Televisión por conjunto de la Comisión. Entonces ahí vimos el quid del asunto. No está el elemento contratar, no me acreditaste contratar, pues no te puedo sancionar. Ojo, ahí dijimos ayer también cuando vimos el tema de argumentación, que, Gustavo, ya la tercera vez que tosa le vamos a dar un tequila, por favor. Entonces, ¿gusta un tequilita? A mí se me quitó, bueno, de Jalisco. Bueno, entonces, como les decía, a ver, nos dejemos de moralidades. Estamos resolviendo temas jurídicos, ¿ok? Nadie que se a mí me parece, que entonces no, que está muy mal, no. Nos alcanza con la ley. El dispositivo legal es contrario a la Constitución. La Constitución permite la adopción entre personas del mismo sexo, permite la unión entre personas del mismo sexo, hombre, hombre, mujer, mujer. Vamos viendo el tema. A ver, artículo 146. Matrimonio es la unión libre de dos personas. ¿Qué tendríamos que definir primero? Segundo, para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el juez del registro civil y con las formalidades que estipule el código. Y entonces dicen, oye, es que ese artículo es inconstitucional. Y es inconstitucional porque el matrimonio, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es la unión entre dos personas? ¿Quiénes son personas? ¿Hasta dónde nos alcanza para contrastarlo con la Constitución, los tratados internacionales o lo que ustedes me digan? Y ver hasta qué punto o de qué manera le estamos supuestamente violando el derecho humano a dos hombres o a dos mujeres. ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Qué entenderíamos? Díganme. ¿Hay alguien en el otro salón? Entonces me permite un micrófono, por favor, para el abogado. ¿Para quién es? Para el abogado. Bueno, pues, partiendo del concepto que nos establece por allí el derecho romano, inclusive en latín es la unión entre el hombre y la mujer para procrear. Partiendo de ese supuesto, pues para mí ya lo demás queda roto, ¿no? Porque si la finalidad es la procreación de la familia, entonces no sé. Para usted, el código romano, para usted en otro salón, y estamos aquí, vamos a ver. Para usted es la unión entre hombre y mujer. Creo que es el código romano. Ok. Ojo, abogados. Aquí estamos contrastando el dispositivo 391 del Código Civil del Distrito Federal contra la Constitución. Esto es inconstitucional. Y a mí me deben de permitir, voy abogado, le dan el micrófono por favor. A mí me deben de permitir casarme con ese señor, o a la abogada, casarse con la abogada, y además no solamente unirse en matrimonio, abusados, adoptar. Y es una discusión que se ha traído académicamente muy, muy dura, porque a ver, la pregunta es, ¿y el niño qué culpa tiene?
Pero la pregunta es, ellos dicen, no, bueno, le estoy dando un hogar, le estoy dando una familia. Insisto, en el terreno, que me parece esto, el tema que yo les quiero traer a colación es, hemos llegado tan avanzados a defender los derechos humanos, abogados, que estamos pasando por encima de valores y de temas, o sea, que son de índole ya de cultura. Platicábamos ayer del tema de la iglesia, o sea, me parece que todos los temas, otra agua, ¿quiere usted fría? No, la más es que está fría. A ver, no los temas que traía ayer eran de casualidad, los traté de ajustar al tema para platicar, por ejemplo, la discusión que se dio ayer con el tema de la iglesia. Bueno, yo les decía, para mí, pues bueno, yo me como un filete y sin problema, y ustedes también. Bueno, ustedes váyanse a la cultura donde las vacas son sagradas y pasan por la calle caminando y hay de aquí a que las toque, y bueno, para ellos es imposible comerse un bistec. ¿Sí me explico? Entonces, ¿en qué punto social, en qué contexto nos encontramos para poder resolver? Entonces me parece que esto sí, si le preguntáramos aquí al auditorio y pudiéramos hacer una encuesta de quienes moralmente estamos de acuerdo o no con el tema de unión entre dos personas, y no basta eso, sino la adopción, se han hecho encuestas en donde han dicho, bueno, está bien, pues ya cada quien con su vida, ¿no? Pues hay que se junten estos dos, pues ya qué, o estos dos, ya ni modo. Hasta ahí. ¿Y qué culpa tiene el muchachito que va a venir a que lo van a adoptar? O sea, ¿qué vida va a llevar? O sea, para él le va a quedar una estructura de decir, ah, pues dos papás está bien, o dos mamás está bien. Bueno, hay una discusión, insisto, académica, una discusión académica intensa, donde muchas personas dicen, no, es que de que este niño esté en la calle, sea violado, sea maltratado, sea utilizado, sea prostituido, sea todo, a que tenga una familia y tenga un hogar, me parece que es derecho humano del niño, y derecho humano es el bien tutelado del menor y el bien el derecho humano de las personas del mismo sexo. La pregunta es, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo lo armarían ustedes para llegar a defender a su cliente o a su clienta o al niño? A ver, ¿quién me da el micrófono, por favor? Ah, abogado, perdón, a solas. Que es una gran falacia lo que comentaste. Primero, ayer yo manifesté que se le estaba violando el derecho humano al padre de él ser candidato. Ahora dices, magistrado, que porque los avances del derecho de las personas, que sí se pueden casar dos personas. No lo digo yo, abogado, es la Suprema Corte. Usted lo digo, pero al final es la línea que usted manifiesta y es la línea que traen. Digo, porque esa es una gran contradicción. Claro, es la tendencia que trae. Aquí dices, aquí sí se le viola su derecho y acá no. Legalmente el matrimonio, o como se construye en el DF, es legal, claro. Sí. Claro. Es porque pues ahí los del DF, los diputados hicieron la ley y ahí es correcta. Aquí será cuestionar, primero, aquí por ejemplo el estado de Guanajuato se llama el Código de Guanajuato y es matrimonio hombre o mujer. Si no puede imponer la Suprema Corte tan solo un concepto, puede ser, tienen su derecho a juntarse, claro, puede haber otras formas, pero matrimonio no. Ahora, el derecho del menor, le estás cuestionando, le estás diciendo al niño. Yo digo que hay cuestiones. Tú hablas de un ejemplo de este joven Ricardo, claro. A lo mejor sería peligroso. A ver, entendió bien lo que le dijo los ministros a Ricardo, será un encuestamiento. Luego lo llevas acá a la cuestión del matrimonio. Digo, primero, no es matrimonio, puede ser otra forma. Y eso de que trae hasta niños entre dos personas del mismo sexo es una aberración, no de moral. Porque tú hablas de moral aquí cuando dices de la iglesia de moral, y cuando digas de las vacas de allá, eso es cultural. Ah, caray. Entonces, yo creo que en los criterios, hasta para argumentar, tenemos que el mismo concepto y tú lo refieres en tu presentación. ¿Sí? Entonces, creo que es cultural.
cultural, aquí en Guanajuato hablamos matrimonio. Yo argumenté en todo caso en contra, no la postura que yo no lo defendía. Por concepción, no voy a quitar la palabra moral, sino cultural. Ajá. Cultural, pues es tu concepción que tú tienes, seas o no católico, pero es tu concepción o como tu vida que tú llevas. Entonces, bajo ese esquema se tiene que argumentar. Sí, gracias. Hay un micrófono ahí, por favor. Ahorita vamos a platicar. Ahorita vamos a platicar. Bueno, perdón. Ahí va, yo otro equipo. Díganlo, Sí. adelante. Sí, no hay que confundir, ¿no? Esto del matrimonio no es ni cultural ni moral, es por naturaleza. Y lo dice Aristóteles, dice que la naturaleza no hace nada por capricho. A nosotros nos dio voz porque somos seres humanos, nos dio un raciocinio porque somos personas, Claro. ¿sí? Y por naturaleza al hombre le dio el miembro viril y a la mujer le dio la vagina. Y es para que la unión de ambos venga la generación o los ancestros, o perdón, los descendientes, y así tener la oportunidad el día de mañana nosotros ser ancestros y poder ver a nuestros descendientes y así sucesivamente. Y el día de mañana, si se sigue esa unión familiar o de matrimonio o modelo de verdad, pues ese modelo de matrimonio para mí el día de mañana va a acabar con la generación y nos vamos a quedar sin seres humanos en la tierra, aparte con los ataques islámicos que tenemos ahorita, ¿no? Ese es mi comentario. Ok, bueno, a ver. Voy, el micrófono, díganlo, Antonio. Ahí va. Gracias. Pásale ella y después el micrófono para allá. Bueno, buenos días. Buenos días. Yo creo que aquí, el principio de cuentas, en un foro jurídico, donde pues es de máxima experiencia, que todos estamos versados, poco, mucho o nada, Claro. pero de este tema. Pero entonces uno de los principios que hemos aprendido o que se nos ha inculcado o manejado, inducido, es el respeto. No es el respeto a dirigirnos hacia un colega, pues debe de ser así. No debe de haber agresiones porque entonces perdemos esa investidura y nos vamos apoyando a la violencia, incluso verbal. Entonces, esto para un respeto a usted como ponente y lo felicito por la exposición. Gracias. Nos ha llevado al centro del debate, precisamente a los temas torales que entran entre lo que es, lo que se dijo y lo demás. Yo plantearía, para no abusar del tema, es históricamente se ha visto que hemos vivido matriarcado, que las madres eran las que manejaban. Claro. Se ha vivido patriarcado. Hoy por hoy, la gran discusión internacional de guerras, Francia atacada por el Islam, porque finalmente ahí hay dos aristas, que precisamente la religión, la forma de vida. Los musulmanes no tienen una mujer, tienen varias. Entonces aquí... Pero entonces, sí es cierto, y no se da la perder. Bueno, pero sin alusiones, ¿verdad? Finalmente, es que estamos invadiendo privacidad, derechos, y entonces Occidente quiere imponer al Medio Oriente, Arabia Saudita, Irán, Irak, etc., su moralidad, sus ideas, sus conceptos de la vida. Y ahorita, pues, de pasadita, pues es el oro negro, que es el petróleo. Entonces, Claro. bueno, entonces habrá que discutirlo. Aquí ya centrándolo al tema, es, si mi memoria no me falla, 5 años, la Declaración de Derechos Universales del Hombre se reformó y en su primer artículo se estableció que toda persona era sujeto a los derechos, derechos que establecía la Carta, la persona. Entonces cambió, porque antes eran los derechos del hombre. A partir de ahí, bueno, vino una cascada de una nueva mentalidad. Estamos hablando de 20 siglos, el derecho romano, y hoy por hoy sí sigue vigente en algunas cuestiones, pero no, si nos han invitado a que nos transformemos, a que avancemos en la tecnología, en política. Por ejemplo, si leemos a Nikita Khrushchev,
o si leemos a Nicolás Maquiavelo, en el control político, esas ideas ya sí fueron en su tiempo muy Que hoy ya prácticas. no operan. Hoy ya no operan. Así, si una persona decide por su amor, por su corazón, por sus sentimientos, tener ciertas tendencias de tipo homosexual o gay y salir del closet, estos movimientos no es nada nuevo. En los Estados Unidos ha sido una lucha del movimiento gay. Claro. Lo que pasa es que nosotros, nuestro país, México, hemos vivido en el retraso de no aceptar a la persona, al vecino. O sea, ¿sabes qué? Sí, haz tu fiesta, pero allá donde nadie te vea, donde te oscuras, donde está oscurito. Entonces, ¿qué es peor? Salir a la calle, dar la luz, vivir, porque finalmente es la invasión a la intimidad. Concluyo. Si el centro del debate, si hablamos de discriminación, si hablamos del respeto al derecho ajeno es la paz, pues yo creo que Benito Juárez se muere otra vez. No, si alguien decide, no será otro con género, porque hay toda la gran discusión del género, o sea, que hay temas muy especiales. No soy especialista, pero pues es cuestión de entrarle a leer algo. Pero al final del día, si dos personas deciden asociarse, yo creo que no tenemos por qué impedirles el derecho que yo tengo, porque tu derecho empieza cuando termina el mío o viceversa. Así es de que los hijos, es que hay una conducta, son cuestiones de tipo, así como, ¿por qué nos gustan las güeras? No, me gustan. Pero también me gustan las morenas, también me gustan las pelirrojas. ¿Qué significa? Buscamos prototipos. Claro. Es lo que nos gusta a cada uno. O sea, El tema. es prototipo, y si una sociedad impone, nosotros, es lo que yo he comentado el día de ayer, en la circunstancia que una persona diga vayan y acompañen a este fulano, es, ve y aviéntate ese pozo. Y yo voy, sí, ¿y qué voy a encontrar en ese pozo? Vas a encontrar el oro que todo el mundo está buscando. Y ahí voy y me aviento al pozo. El hecho de ser tonto no significa que ahí vaya a encontrar mi felicidad. Entonces, la felicidad está muy difícil de alcanzar, pero todos la buscamos. Y si una persona quiere ser feliz con una persona de su propio sexo, la está buscando y tiene derecho, porque a lo mejor los mejores matrimonios que los vemos en el jet set, en lo social, duermen en camas separadas. Sí, claro. Y viven una hipocresía, una imagen, apariencia, y ahí nadie dice nada. Porque dice, bueno, yo miento. Después de que yo cierre la puerta, es mi vida privada. Claro. Entonces, yo creo que para pedir derecho al respeto, primero hay que darlo. Claro. Muchas gracias. Muy bien. A ver, ¿quién más? Bueno, voy. Abogado, suárez. Ahorita le pasan de ahí para allá y de ahí para allá. Sí. ¿Ya? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, a lo que planteabas, por disposición constitucional se establece que la interpretación debe estar primero a la ley. Si el artículo 146 se establece que la unión libre de dos personas, yo creo que se reúnen los requisitos de libertad, de unión y del concepto de persona. Ajá. El artículo 4 constitucional, si la memoria no me falla, no me remite a que se establezca claramente que el matrimonio tenga que ser hombre y mujer, sino que simplemente establece la unión del matrimonio. Ahora, por concepto de adopción, no recuerdo literalmente cómo lo expresa, si el padre o la madre o el hombre y la mujer, o los padres, pero no hace ninguna distinción que tenga que ser en la cuestión de hombres o mujeres de manera categórica. Si a eso me voy, a los principios, que lo que no está ordenado está permitido, pues yo podría considerar que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es totalmente legal y constitucional. Perfecto. A ver, ¿quién más? Abogado. Yo también, para allá, por favor. sí, yo también pienso que hay que quitarnos esta idea de que el derecho es moral y que el derecho es cuestión religiosa. No tiene nada que ver el derecho. El derecho es creado por el hombre para el beneficio del hombre. Exacto. Y no podemos desconocer las realidades sociales
basados en antagonismos, vamos a decir, precarios. Y como usted lo dice, como es la perdón que lo región. interrumpa ahí, exactamente lo que usted dice es muy cierto, en razón de que es, como veíamos ayer, en qué tipo de estado estamos, en qué época estamos viviendo. Yo les pregunto, antes, hace 70 años, si una mujer la veían arriba de un caballo o de una bicicleta, pues ya no se casaban porque decían que perdió la virginidad. Pues era algo retrógrado en estos tiempos, pensarlo. Si veíamos, yo les pregunto, ¿cuándo? Imagínense lo feo que se escucha. ¿Cuándo se le autorizó a las damas votar por primera ocasión en nuestro país? En 1953, y ejercieron el primer sufragio en las elecciones de 1956. Entonces, el tema es, lo que antes era irrisorio pensar y nos decíamos esto es imposible, hoy en día es posible y es algo totalmente natural. Entonces me parece muy acertado lo que usted dice, pero no lo interrumpo. A ver, dígame qué más. En ese sentido, tenemos que cambiar la mentalidad, no estamos para resolver problemas. Uno de los graves problemas de este país es que no están haciendo la función para lo que son. Se andan preocupando por la cuestión analógica cuando hay hambre, cuando hay pobreza, cuando hay violencia, cuando hay robo de los mismos politólogos o políticos que hay en este país. Ese es el gran problema del país. El derecho debe de hacerse para resolver el bien común. Claro. Y es lo único que, y eso es lo único que se le ha olvidado a todos los legisladores y a veces a todos los poderes. Dentro de ellos, es triste decirlo, pero es la realidad. Muchas gracias, abogado. Abogado, por allá, por favor. Yo quiero participar. Creo que estamos desviando un poquito el tema. La cuestión de la constitucionalidad del matrimonio creo que ya es prueba superada, como usted dice, ya protestaron y ya el candidato ya quedó. Aquí la parte que es interesante es analizar cómo los argumentos rompen paradigmas. Esa parte es importantísima darnos cuenta, porque el artículo ahora es así, pero antes el artículo decía es la unión entre el hombre y la mujer que tiene como finalidad procrear, bla bla bla, y aquí la razón fue rompiendo un paradigma y fue transformando. Entonces digamos que el punto en esencia el día de hoy no es cuestionar si sí o si no es constitucional, eso ya está resuelto. Lo importante es darnos cuenta del poder de la razón, del argumento, que transforma la realidad. Entonces creo que en este seminario sería conveniente enfocarnos a esa parte, a la fuerza de un pensamiento lógico bien estructurado para transformar la realidad, para conseguir una pretensión. Desde mi punto de vista particular, en referencia a la homosexualidad, creo que es una cuestión genética y debemos empezar a entender que estadísticamente hay personas que nacen con cierta tendencia. Hay estudios que eso piensan. La realidad es que no es así. Hay gente que desde niñitos tú identificas que su sexualidad es distinta. Claro. Entonces hay que aprender a respetar la divergencia y verlo con toda la naturalidad del mundo, porque no estamos exentos de que en nuestra familia podamos encontrar a una persona así, o incluso nosotros mismos. Eso sería mi punto de vista. Muchas gracias, abogado. Abogado, dígame. A ver, remitiéndome al 146, a mí me parece que la unión entre parejas del mismo sexo no contraviene la Constitución. No sería para mí el punto central de que si se aprueba o no se aprueba la unión o relación entre parejas del mismo sexo, porque finalmente es muy respetable la decisión de cada quien. Claro. Cada quien puede hacer con su persona lo que quiera, es su derecho inherente. En cuanto a la naturaleza, bueno, pues ahí también sería motivo del debate de que si el hombre y la mujer
porque así fue creado, bueno, claro que sería lo ideal, pero, y ahora, yo contradiciendo un poco de lo que es genético, es mentira, porque no todo es genético. Muchas personas, muchas mujeres casadas o hombres ya con hijos, ya en un estado donde se piensa que ya se formó todo un hogar, se vuelven jotos, sí. Bueno, entonces, digo, hay una distorsión, es decir, se cae muchas veces en es una moda, y aquí todo es político, aquí hay mucho dinero atrás de todo esto, hombre. Aquí, para que esta idea penetre en la sociedad, atrás de esto hay mucha lana a nivel mundial. Entonces, es político, pero bueno, regresando a lo de la Constitución, y me remito al artículo primero constitucional, párrafo 5, donde habla precisamente de que se prohíbe toda discriminación, es decir, las preferencias sexuales, ahí está ya la Constitución. Si nos vamos a la cuestión legal, pues ya está estipulado. Claro. Entonces, me parece que no habría aquí todavía no está permitido, ¿verdad? Ah. Pero, entonces, y además, llámese matrimonio, llámese como sea, todas las personas tienen su propio albedrío de decidir con quién se juntan o no se juntan, y llámesele como se llame. Claro. Pero yo aquí voy a lo más importante. A mí me parece que ellos hagan lo que quieran, si quieren gatear, que hagan lo que quieran, ¿no? Pero ya el hecho de adoptar a un niño o una niña, cuando ese niño no tiene razón, y es un pretexto eso de que dicen, oye, es que anda en la calle, no se van sobre lo que están en la calle, al menos creo que el porcentaje a los niños de la calle los dejan que sigan creciendo, sufriendo como están. Se van sobre los sanatorios, investigan la calidad o ciertos detalles. Es decir, no es discriminatorio porque van sobre ciertos niños elegidos. Entonces no es cierto, para mí, no es cierto que quieran sacar a los niños de la calle para adoptarlos. Es un interés diferente. Digo, yo me atrevo a mencionar que para llenar un hueco, para lo que quieran. Pero bien, aquí yo me iría al interés superior del niño. No le estás preguntando, o sea, lo tomaste sin conciencia a él. Porque el contrato lo hizo el Estado con ellos, con la pareja. Al niño no se le tomó en cuenta absolutamente para nada. El artículo 4 de la Constitución, en el párrafo 7, señala el derecho de los niños y de las niñas. ¿Sí? El Estado velará por su bienestar. Entonces, el Estado tutela una responsabilidad, debe tutelar una responsabilidad de un bienestar del niño. Entonces, si bien es cierto que tal vez le van a dar una vida económica solvente, lo que sea, pero está dejando de lado otros aspectos. No tutela debidamente el bienestar total del niño, porque no sabe en su interior el niño cómo va a crecer. Es decir, va a ser producto del medio ambiente que se va a desenvolver. Entonces no le da la oportunidad de que él pueda decidir. Diferente sería si van y adoptan, y tal vez no tanto, porque todavía a la edad de 10, 12 años todavía no puede decidir por sí mismo. Me parece que no está bien tutelado el interés superior del niño cuando se lo dan a unas personas del mismo sexo. Yo me metería nada más en eso, el interés superior del niño. Perfecto. Y basándome en estos artículos. Claro, perfecto. ¿Alguien más? Abogada, díganos. Sí. Yo en lugar de entrar a la discusión propiamente dicha, yo creo que había que hacer algunas precisiones. En este sentido, yo creo que todo país
está sujeto a su ideología en tiempo, forma y lugar. Es decir, es producto de su época. Y pareciera que al asunto este del derecho, el futuro nos alcanzó. Y ahora nos estamos preguntando por quién doblan las campanas. Cierto es que hubo un consenso a nivel internacional donde ya se dijo, a nivel de neurociencia, psiquiatría, psicología, que nos guste o no, el cerebro termina de madurar a los 18 años y sus conexiones importantes y nerviosas. De ahí esta reformulación que la mayoría podemos entender como niño hasta los 18 años, nos guste o no. Y estas reformas a nivel internacional y estas ciencias pues nos las han venido a empalar prácticamente, porque de suyo no es que los mexicanos no seamos ingeniosos y hasta inteligentes, sino que si no nos dice nuevos paradigmas, no rompemos, nos cuesta a empezar a hacer historia. Y claro que podemos hacer historia. A lo que voy es que si hacemos una revisión evolucionista, finalmente entendemos que la mujer y su embarazo daban cuenta de 12 meses cuando estábamos en arcadas. Bueno, aquí también no quiero traer rebatingas de lo religioso contra lo científico. Estoy aduciendo prácticamente teorías darwinianas y en el aspecto estrictamente científico. La mujer concebía 12 meses, cuando recién en arcada, cuando recién se incorpora en su modalidad de eréctil, pierde 4 meses y se viene a 9 meses de gestación. Hoy en día, con el transcurso de la historia, estamos gestando entre 7 y 8 meses. Nos cuesta trabajo entender, tan simple como que a la evolución le estamos robando meses, pero le estamos robando la completud de sistemas tan complejos como el neurológico, que tiene que superimpactar sobre los pensamientos propios de este cerebro inmaduro. Entonces, si estamos ya ubicados entre 7 y 8 meses en promedio de gestación, imagínense con respecto a los 9 meses tradicionales que nos caben en la cabeza. Vale, pues, esto aterrizado es que, habida cuenta de esto, el futuro está aquí y tenemos niños gestando niños de 14 años teniendo niños de 7 meses y prematuros. Esto nos abre la puerta a depresiones, a bipolaridad, a autismo, a Asperger, a síndromes Downs, a síndromes de Moebius, por solo citar. Es decir, Ricardo Adair sí pone un precedente, o Adair sí pone un precedente importante en este mundo de los no citados o de los cuentas pendientes, porque también estos niños en su momento, estando por ahí con el licenciado Peña, un renombrado abogado, justamente él decía, bueno, y si revisamos desde el punto de vista infantil, y si es tan difícil en México los procedimientos de adopción, ¿por qué no partimos de que el interés superior del menor, el menor, pida por mutuo propio ser adoptado por una pareja o un binomio, sea dueta, de iguales o desiguales? Claro. Pero todavía nos cuesta dolor entender dónde estamos parados y cuáles son nuestras ideas. Es decir, a nadie le queda, si tuviéramos aquí sendos biologistas, genetistas, ingenieros biomoleculares, estaría clarísimo que en el mundo o en el submundo del reino animal y vegetal, el hermafroditismo es la pauta, la homosexualidad entre pares es el comportamiento entre los hongos, y nosotros a nivel de reino animal pensante todavía estamos friqueados de que si son pares o no pares y de que a dónde van los niños a parar. Yo creo que el paradigma también nos obliga a repensar sobre los contenidos. Usted lo decía, que vamos a entender por unión libre, qué debemos entender por persona. Entonces, si desde esa posición semántica, etimológica y filosófica todavía nos cuesta autodefinirnos, es de pensarse que también los temas llevados a la corte y ya como hechos propios y consumados, le guste o no a la gente, se reformase o no, las parejas homosexuales ahí están desde la Grecia,
y a nadie le friqueaba a Sócrates, a Platón, a Miguel Ángel. Es más, era un paradigma de normatividad y de naturalidad. Pero todavía nos duele, y más si a los hombres en su concepción les tocamos esta masculinidad o este repensarse de otras formas, híjole, pisamos callos. Pero no es el punto es sumar, no restar. Yo amo a los hombres, por si por ahí se empiezan a friquear. A los seres humanos. Digo, con todo respeto lo digo porque finalmente por ahí alguien decía que y se ultrajaba a sí mismo cuando decía, uy, ¿por qué las han dejado votar? Yo a ese que dijo, uy, ¿por qué las han dejado votar? Le digo que habida cuenta de eso, debería estar pensando en que la proposición mayor y visionaria sería, el gran cambio a nivel electoral sería, ahora, además de dejarnos votar a las mujeres, gracias por dejarnos votar, habría que pensar que las mujeres deberían estar votando por las mujeres y los hombres por los hombres. Esto rompería, igual como ahorita el concepto de derechos humanos, que nos viene a doler, que nos viene a ser cruda, moral, ética, filosófica, biológica, genética, y nos movemos en círculos, porque finalmente, les guste o no, retomando, hay parejas de homosexuales que están y van a vivir su vida con legislación, sin legislación, con lagunas o sin adecuación propia o sin jurisprudencia al respecto. Creo que los hechos están, entonces le ha tocado hacer una revisión a profundidad, no solo a los abogados, también hasta entes como la Suprema Corte, para empezar a dar respuestas, porque venimos por respuestas, tenemos tantas preguntas sobre el tintero que ahorita es las respuestas, y es el momento, y por ejemplo, yo esperaba que la Suprema Corte dijera, al igual que la Constitución, rompan el techo y vámonos a la convencionalidad. Entonces yo esperaba la gran reforma y como que a la Suprema Corte le tembló la mano. Quizá porque su momento histórico y preciso, sus compromisos, el entero pues político, social, económico, no le permitieron a lo mejor en este momento pronunciarse. Pero creo que esta cuenta del matrimonio y este concepto mismo de matrimonio, creo, como decía el compañero, y ya se ha abonado al respecto,